ángeles conspiran en mi propia cara. 13:05 del mediodía o de la tarde, como decimos siempre. Esta música nos anuncia el buffet de 15. Esta vez voy a hacer al revés. Siempre presento a quien tenemos acá en el piso, pero antes que nada voy a saludar a mi amigo, el doctor Alfredo Bernabei, que ya lo tenemos ahí vía Zoom. Está sonriendo. ¿Se cortó el pelo, Alfredo? Tenemos que acomodarnos, siempre ya que hay Zoom, tenemos que tratar de salir un poco más congraciados, ¿no? Sí, tal cual, pero veo que todos se acomodan el cabello menos yo. Bueno, tratamos de aprovechar mientras lo tenemos. Bueno, no entiendo por qué las risas, pero bueno, también acá a quien vas a presentar, Alfredo, en breve, se está riendo. Quiero que presentes al doctor que tenemos, que nos acompaña hoy acá en el piso. Bueno, primero quería decir muy buenos días, porque todavía creo que ninguno de ustedes han almorzado. Tal cual. Y fundamentalmente lo que quería hablar es de lo siguiente. Santiago, que es uno de las últimas incorporaciones en el estudio, es uno de los abogados más jóvenes, ha decidido orientar la profesión más que nada para el estudio de un tema que siempre es candente y que tiene que ver con la hipervulnerabilidad o la vulnerabilidad del consumidor. ¿Qué sucede? Tal como dice la cortina musical, que muchas veces tenemos reglas e intentamos transgredirlas de todo modo, el tema y la orientación profesional de Santiago refiere más que nada a esto, a la normativa de orden público. No podemos hacer lo que queremos. Tenemos que tener determinados lineamientos sobre el cual encarrilar nuestra actividad y por ende que tampoco va a ser violentado por la voluntad propia de cada uno de los integrantes. Y resulta que en las relaciones de consumo, muchas veces hay uno de los sujetos que es el que está más afectado, o sea, el sujeto vulnerable. ¿Qué sucede? Santi va a hablar hoy, va a hacer referencia, estoy viendo que está tomando mate, a la reforma reciente de la ley de alquileres. Que era un tema que habíamos anticipado la semana pasada. Es uno de los aspectos en los cuales queríamos ingresar a charlar y a referir al inquilino también como un consumidor, y por ende que puede ser un sujeto que sufra abusos de la otra parte. Creo que con esta presentación es demasiado para no poner nervioso a Santiago y para que pueda tranquilamente referir a esta nueva ley que se ha sancionado recientemente y que, si Dios quiere, comenzaría a implementarse a partir de la próxima semana. ¿No, Santi? Es así, es así. Antes Buen que día. nada, quiero decir que Santiago, el doctor Santiago, que lo nombraste solo por su nombre de pila, es Santiago Sarquís, ¿verdad? Sí, Sarquís. Sarquís, perdón. Así es. Sí. Y que está muy tranquilo, no lo vas a poner nervioso, no vas a lograr eso. No, la verdad que estamos bastante tranquilos y virtuales, con ganas de hablar un ratito. Bueno, entonces presentaba, mejor dicho, Alfredo, el caso... El caso A. El caso A lo llaman ustedes. Sí, el caso A, porque nos vamos a estar refiriendo a los alquileres, a las normativas que fueron surgiendo durante la pandemia y que son aplicables a los mismos, cómo se están aplicando, qué efectos se están causando en cada una de las partes. Cabe aclarar que este es un rubro que se ha visto afectado en la pandemia porque en el mes de junio el 44% de los inquilinos a nivel nacional no pudo pagar la totalidad de su alquiler. Entonces, bueno, como es un tema que ha sido muy afectado, vamos a tratar de desarrollar cuáles fueron las principales reformas que trae la nueva ley de alquileres, que fue aprobada el 11 de junio en el Senado. La misma ya había tenido su media sanción a fines del año pasado en la Cámara de Diputados y lo que hace es modificar el capítulo de locación del Código Civil y Comercial, que fue sancionado en el año 2015 y bueno, ya como vemos está sufriendo reformas, lo cual no es muy positivo para la seguridad jurídica en la que nos desarrollamos. Bien. Dentro de las principales reformas, empiezo a mencionar algunas.
tenemos el plazo del mínimo del contrato de alquiler, que con la ley anterior era de 2 años y ahora pasa a ser de 3 años. Esto genera una estabilidad y tranquilidad en las familias, ya que, Marce, todos sabemos cuál es el estrés que causa estar mudándose constantemente de un hogar a otro. Tal cual, sí. Otra de las reformas que trae tiene que ver con las garantías. Amplía la gama de garantías que pueden presentar los inquilinos para celebrar el contrato. La ley anterior solamente aceptaba como garantía inmuebles de terceros. Bien. Con esta nueva ley se agregan a los inmuebles de terceros los certificados de ingreso laboral, los recibos de sueldo, avales bancarios, seguros de caución. Y esto da una cierta facilidad a los inquilinos porque vamos a suponer el caso, Marce, que vos te vas a una ciudad que no tenés ningún conocido o familiar y con la ley anterior se te hacía muy difícil celebrar un contrato de alquiler porque no encontrabas a quien te otorgue esta garantía. Hoy en día esto resuelve el problema, con la nueva ley se ve resuelto este problema. Bien, lo que yo quería preguntarte, Santi, Sí. es si se aplica a los contratos en curso. Se llama los contratos en curso, de ejecución. ¿verdad? Sí. Esta ley, vamos a aclarar que todavía no está en vigencia. En principio entraría en vigencia la semana que viene, como bien dijo Alfredo. Bien. ¿A partir de qué día empieza? Vamos a explicar un poquito el procedimiento para la sanción de una ley. Una vez que es aprobada por las 2 cámaras, la ley pasa al Poder Ejecutivo, el cual tiene 10 días para promulgarla, es decir, para hacerla conocida por todos y publicarla en el boletín oficial. Bien. El principio general es que las leyes entran en vigencia a los 8 días de su publicación en el boletín oficial, salvo que las mismas tengan un plazo especial, como es el caso de esta ley, que dentro del proyecto establece que va a entrar en vigencia al día siguiente de su publicación en el boletín oficial. El miércoles, el 1 de julio, estaría entrando en vigencia porque vence el plazo de 10 días que tiene el Ejecutivo para promulgarla. Perfecto. Y respecto de la pregunta que me hacías vos, si se va a aplicar a los contratos en curso de ejecución, no. No se va a aplicar porque acá vamos a tener en cuenta el principio de irretroactividad de la ley que se desprende del Código Civil y Comercial, y el cual dice que las leyes no van a tener efecto retroactivo salvo disposición en contrario. Es decir, si dentro del proyecto se hubiera establecido que esta ley iba a tener vigencia desde el 1 de abril del 2020, sí tendría efecto retroactivo, pero como esta ley no contiene ningún precepto de este estilo, no se va a aplicar y todos los contratos que se hayan celebrado con esta ley que tenemos en vigencia todavía van a tener efectos, se van a regir por la misma. Bien. ¿Y beneficia o perjudica a alguna de las partes la nueva ley? ¿O cuál es la mirada? Y bueno, acá nos vamos a centrar en la principal reforma que nosotros creemos y que la comunidad se pregunta sobre esta reforma, que tiene que ver con el ajuste de los alquileres, el cual esta nueva ley establece que se va a poder hacer un ajuste en los alquileres una vez al año. Bien. Y fija un tope, el cual va a ser el promedio entre el IPC, que es el ingreso promedio del consumidor, para que la gente entienda, es la inflación, y el RIPTE, que son las remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables. En un promedio entre esos dos índices, el IPC es medido por el INDEC y el RIPTE por ANSES. Entonces se hace un promedio de esos dos índices y se establece cuál va a ser el ajuste anual. Acá marca una diferencia con la ley anterior. Eso te iba a preguntar, a ver. Que se venía aplicando en la práctica los aumentos semestrales. Bien, era 15%, algo así, 15% Sí, en la cada práctica, 6 meses. Claro. Actualmente se venía aplicando este tipo de aumentos. Bien. Respecto a si beneficia o no a los inquilinos,
nosotros desde el estudio estuvimos analizando mediante gráficos comparativos de cómo hubiera sido la evolución de estos índices si la ley estaría en vigencia a partir del año 2017. ¿Y cómo sería? Supongamos que, vamos a pasarlo a números, así la gente nos entiende. Supongamos que vos, Marce, celebrás un contrato, hubiera celebrado un contrato el 1 de enero de 2017 de 10.000 pesos. Perfecto. Durante todo el año 2017 hubieras pagado 10.000 pesos. El 1 de enero del 2018 tendrías que haber empezado a pagar 12.690 pesos. Porque el promedio entre el IPC y el RIPTE del año 2017 fue del 26,9%. Eso sería un aumento razonable, digamos que no afectaría al inquilino. Pero vamos a hacer el caso de que vos hubieras celebrado el mismo contrato en enero de 2019, de 10.000 pesos. Hubieras pagado todo el 2019 10.000 pesos y en enero de 2020 tu alquiler se hubiera ido a 14.950 pesos. Porque el promedio del IPC y el RIPTE del año anterior fue de 49,5%. Entonces vemos cómo esto es muy variable en nuestro país. Y déjame hacer una aclaración acá, que el principal de los dos entre la inflación y el RIPTE, el que va a llevar el aumento va a ser la inflación, porque el RIPTE trata de seguir a la inflación para que el salario de los trabajadores no se desvalorice año a año. Tal cual. Eso te iba a preguntar, Santi. La economía de Argentina sabemos que es una montaña rusa para quienes convivimos con ella. Y bueno, entonces la idea era preguntarte si es viable esta ley justamente mirando este punto. Bueno, si es viable. Vamos a hablar de la Argentina moderna, desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad. Hemos pasado por diversos vaivenes económicos, como todos ya se acordarán de la hiperinflación del año 89. Una ley esta ley hubiera sido inaplicable en el año 1989, o en caso de haberse aplicado, claramente hubiera afectado a los inquilinos, porque había inflación de hasta el 100% diaria. Pero también pasamos por otro proceso de gobierno que afectaría la aplicación de una ley de este estilo, el cual malversaba estos índices, tanto del INDEC como del ANSES. Entonces, si en nuestro país tenemos una inflación del 20% y el INDEC dice que es del 10%, de esta manera se afecta al propietario porque pierde valor su propiedad. Y el aumento que puede realizar de un año a otro se tiene que basar en este índice. Entonces, si es viable, va a depender mucho de cuál es el rumbo económico y las variables económicas que tome cada gobierno. Clarísimo. Nacho. No lo estamos escuchando a Ahí Nacho. me están escuchando. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. No, vos recién habías comentado que eleva el mínimo de locaciones a 3 años. Antes era de 2. Y Sí. antes creo que también había una distinción entre comercial y civil. Quería saber eso, si las locaciones comerciales se aumenta el mínimo o sigue estando en 3 años. Las locaciones comerciales se habían aumentado ya con el nuevo Código Civil y Comercial a 3 años. Así que ahora se aumenta en el 2015. Y ahora, o sea que queda igual. Comerciales claro, sigue teniendo un equipara. mínimo de 3 años. Claro, sí, tal cual. Bien. ¿Cómo es el caso, Santi, para aquellos que pagan o pagamos un canon por alquiler? O sea, aquellas personas que quedan, que se separan y Sí. quedan viviendo, no conviviendo, sino viviendo en el hogar, Sí. que era en el hogar conyugal. ¿Te referís al aumento de ese canon? Claro, tal cual. Bueno, el aumento de ese canon está regulado en el decreto 320, que fue publicado en marzo de este año, el cual habla del congelamiento de los alquileres, de la prórroga de los contratos de alquiler y de la prohibición de los juicios de desalojo.
Bien. Que por ahí, si querés, la semana que viene lo desarrollamos mejor, pero te voy a responder tu pregunta. Respecto de esto, el decreto 320 dice que se van a congelar los alquileres hasta el 30 de septiembre de este año. Es decir, supongamos que vos tenés un convenio con tu ex mujer y el cual le tenés que pagar 5.000 pesos hasta el 30 de junio. Y el 1 de julio ese canon aumenta a 6.500 pesos. Vos podés encuadrarte en este aumento, en este congelamiento de alquiler, pero no es que no vas a tener que pagarlo. Esos 1.500 pesos de julio, agosto y septiembre los vas a tener que empezar a pagar a partir de octubre y desde 3 a 6 cuotas iguales y consecutivas. Supongamos que adeudas 6.000 pesos, puedes pagar 6 cuotas de 1.000 junto con el alquiler de octubre, noviembre y así sucesivamente, o 3 cuotas de 2.000, o es lo que convengas con la otra parte, digamos. Bien. Bueno, el desarrollo final de esto que te estoy preguntando, si querés lo podemos dejar para la próxima edición de Decime la Verdad y de Buffet de 15. Alfredo, no sé si querés agregar algo sobre el cierre. Mirá, algo cortito fundamentalmente. Lo que recién estaba referenciando Santi tiene que ver con la recomposición. Cuando hay una situación de emergencia y se suspende algún derecho, para que no salga ninguna de las dos partes perjudicadas, porque estamos hablando siempre de dos, de locador y locatario, se permitió esta posibilidad de congelar los alquileres. Bien. De congelarlos, pero no salvarlos o perdonarlos. Por eso es que debe existir esta circunstancia. En lo que a mí amerita, lo que tiene que ver con el tema del derecho previsional, fundamentalmente acá lo que siempre hago es un paralelismo en cuanto a la suspensión de la movilidad de los jubilados. Entonces, si en una normativa particular están previendo la posibilidad de la recomposición, también aquí el sector social, que abarca también mucha cantidad y algunos de los pasivos son también inquilinos, debería existir esa posibilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, más allá de la referencia que hizo Santi a la división entre contratos comerciales y contratos particulares, los contratos comerciales están exentos de esa regulación de ajuste por una vez al año. ¿En qué sentido te digo? Podemos mantenernos, si tenemos una propiedad y se la alquilamos a una empresa, podemos seguir con la reglamentación de la evolución de sueldos, de canon locativo. Pero por el resto no tengo más nada que observar y me encantó la exposición de Santiago. Bueno, perfecto, clarísimos como siempre en cada caso que nos presentan. De todas maneras, el sábado que viene vamos a hacer el desarrollo final del caso A. Perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Estuviste cómodo, Santi? Sí, muy tranquilo. Tranquilo. Muchas gracias. Bueno, gracias Alfredo, gracias Santiago, Gracias a ustedes. y bueno, el sábado que viene estaremos con otro Buffet de 15. Escuchamos un poco de música y ya lo tenemos, no sé si alquila, le voy a preguntar ahora a Víctor Mancilla, el cantante de Cerebrios, a ver si alquila y cómo es el contrato de alquiler de Víctor.